Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, estamos en Charlas de Domingo desde el periódico El Colombiano y tenemos una invitada que yo creo tiene mucho para contarnos de un tema de la mayor importancia para el país. Yo diría que el más importante. Yo creo que más importante si se hace el cese al fuego con el ELN, si se hace la paz total con las bandas. Yo sinceramente pienso que el más importante es el tema de la salud y de la reforma a la salud que llevamos un año discutiendo, como un poco en peleas de perros y gatos, o no de perros y gatos. Sería injusto porque se han dado argumentos serios de un lado y de pronto del otro no ha habido oídos porque ha pasado que no han escuchado. Y pues nuestra invitada es Paula Costa. Paula Costa, que es la presidenta de la ASEMI, que es la asociación que agrupa a las EPS. Paula, buenos días, buenas tardes. Cuéntenos cómo está, qué va a pasar el 20 de julio. Ya llega el 20 de julio, ya habíamos cerrado una especie de capítulo del tema de la reforma a la salud con el fin de la legislatura, pero ya se abre otra vez la legislatura. Cuéntenos un poco qué va a pasar como abrebocas para esta conversación. Luz María, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Esto es como un poco una novela, ¿no?, en donde hay diferentes temporadas. Entonces tuvimos una primera temporada que fue hasta la presentación de la reforma que se dio y se publicó y se presentó al Congreso en febrero de este año. Y que se aprobó en primer debate. Y esa presentación estuvo acompañada de una discusión muy amplia en donde los partidos políticos se metieron a fondo, en donde se oyeron voces distintas al interior del gobierno y que terminó con la aprobación, en efecto, del proyecto del gobierno en la Cámara, la Comisión Séptima de la Cámara, pero también terminó con una coalición de gobierno y terminó con la salida de varios ministros. La reforma a la salud realmente yo creo que ha sido la que ha destruido mucho del gobierno. La reforma a la salud se ha convertido en un punto de honor para el gobierno, más allá de cuáles son los resultados y cuál es la capacidad real de implementación y cuáles van a ser los efectos para la población. Para quienes no han estado muy enterados y solamente han visto titulares, cuénteles un poco cuál es el problema de la reforma a la salud, de la manera más simple posible. Perfecto. Digamos que la reforma a la salud lo que está haciendo está cambiando de fondo el modelo de atención, porque las personas ya no vamos a tener, los colombianos, los migrantes, los 50 millones que hacemos parte hoy del sistema de salud, ya no vamos a tener una EPS, sino vamos a tener que afiliarnos a un centro de atención primaria, un CAPS. Esa será la nueva puerta de entrada para acceder a los servicios de salud. Esos CAPS que se estiman cerca de 2.000, muchos de los cuales hoy no existen. Hay que construirlos primero. Hay que construirlos, hay que empezar por construirlos, hay que empezar por pensar cómo y quién los va a atender y cómo los van a atender. Colombia tiene un número muy limitado de profesionales de la salud en todos los niveles, médicos generales, especialistas, pero también técnicos y tecnólogos. Entonces, muchas de las personas que se supone deben estar en esos CAPS ni siquiera han empezado su formación profesional o su formación técnica. Entonces, esos 2.000 CAPS, poco para que nos hagamos una idea, se propone que en un periodo de 2 años las EPS entreguen la población a los CAPS. Cada uno se tendrá que afiliar a un centro de atención básico cercano o bien a su lugar de trabajo o bien a su lugar de residencia. Y la cuenta de servilleta es que se tienen que inaugurar durante ese periodo de 2 años entre 2 y 3 CAPS al día. Bueno, ahí para poder lograr esa meta. Ahí tenemos una dificultad. El hoy presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá, prometió 1.000 jardines infantiles que pues son algo parecido a unos CAPS, o bueno, tal vez más elementales que unos CAPS, y en realidad no entregó prácticamente ninguno. Al final resolvió el tema trayendo unas cajas inmensas y construyó unos cuantos, pero no construyó. Digamos, ahí hay un problema de ejecución. Sí. Pero en la parte teórica. Esa es la parte central de la propuesta. Exacto, pero le quiero preguntar ahí, en la parte teórica,
supongamos que somos la mata de la eficiencia, que el gobierno de Gustavo Petro es la mata de la eficiencia y construye esos 2 CAPs al día. ¿Qué me pasa a mí? Yo soy hoy de EPS Sura, entonces yo ya no voy a pedir, no voy a buscar en internet o a llamar para que me den la cita ahí, sino que tengo un CAPS que queda cerca de mi casa o cerca de mi trabajo. Yo llego allá. ¿Qué es entonces la diferencia? Que supongamos que eso sí funciona bien, esa primera parte, ¿qué sería lo grave? Entonces, ese CAPS lo que hace son unas atenciones básicas, médico general, probablemente algunos servicios básicos. Cuando se necesite y ese médico general diga, Luz María, usted lo que tiene que ver es a un experto en gastroenterología, ese CAPS va a ser una remisión. ¿A cuál gastroenterólogo? Entonces hay una red. Hoy las EPS tienen unas redes de prestación de servicios. Ya todos sabemos cómo movernos dentro de esas redes, pedir la cita, llamar, hacer la tarea. ¿Tienen médicos afiliados? Tienen médicos afiliados, entonces acá empieza cómo se hace esa nueva conformación de las redes. Y en esa nueva conformación de las redes participan la Secretaría de Salud, en este caso de Medellín. Si resulta que es una persona que está en Envigado, pues entonces ya no será solamente la Secretaría de Salud de Envigado, sino también la Secretaría de Salud departamental. Si la remisión es, por ejemplo, para un tratamiento oncológico en donde hay pocos centros a nivel nacional, pues participará también el Ministerio de Salud, más unas unidades de planeación regionales de cómo se organizan las redes de prestación de servicios. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema acá es que cuando hay un sinnúmero de instancias que tienen una responsabilidad que es operativa, hay unos problemas de coordinación. Entonces, se conforman esas redes. Supongamos que son perfectas y que se conforman y logra el señor de la Secretaría de Salud de Envigado ponerse de acuerdo con el de la Gobernación, ponerse de acuerdo con el Ministerio y decir, mire, usted tiene que ir a este gastroenterólogo, que es el especialista que usted necesita, que está ubicado, por decir algo, en la ciudad de Bogotá, porque es una subespecialidad. Cuando eso pasa, acá hay muchos vacíos que no tiene considerados. Y es, ¿quién va a pagar ese transporte? En caso de que fuera en Bogotá, pero pongámoslo simple. Sí, pongámoslo fácil. Supongamos que en Envigado hay ese gastroenterólogo. Ese gastroenterólogo. Entonces, la red, entonces el CAPS hace la remisión al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo hace parte ya de otra figura y otra gestión que estaría en cabeza de una nueva figura que se crea que se llaman las gestoras de salud y vida. Que es otra distinta a los CAPS. Que es otra distinta a los CAPS. Las gestoras es como la EPS, pero del sector público que quiere imponer el gobierno un poco. No, realmente no son una EPS, porque la EPS hace gestión de riesgo de salud y gestión de riesgo financiero y gestión de riesgo logístico. Acá las gestoras empiezan a hacer unas funciones más operativas, en donde les dicen, usted de ahora en adelante es responsable de aquí para arriba, de todas las cosas más complejas de salud, de la señora Luz María Sierra. De tener los médicos, de saber a dónde lo manda. Sí. Tenga acá, yo le voy a dar cuál es la red, usted no puede definir a dónde va Luz María, usted no puede hacer una vigilancia de la calidad del servicio que le dan a Luz María, usted no audita, sino si la ADRES no le contrata eso como una cosa aparte, la calidad del servicio y que en efecto se haya prestado esa atención, pero usted es el responsable de la señora Luz María Sierra. Un poco complicado y pues no queremos enredar mucho a quienes nos están acompañando en esta charla. Pero lo que va a pasar básicamente es que lo que yo tenía antes, que yo iba a una EPS y ellos ya tenían una lista de médicos privados y ellos me podían sugerir o yo buscar el médico porque ya era un trabajo autónomo mío de buscar el médico. Lo que hacía la EPS, el médico de la EPS era decirme, usted necesita que un gastroenterólogo la vea. Y yo iba y buscaba a mi gastroenterólogo. Ahora lo que va a pasar es que ya no interviene un privado, sino que interviene el Estado. Un funcionario público va a estar viendo a ver para qué gastroenterólogo me puede mandar. Entonces, el CAP saca una remisión, ya no se llama una autorización, sino se llama una remisión, y ahí continúa el trámite en los siguientes niveles de atención. El tema de los medicamentos, porque ese médico general dice, pero mire, de aquí a que la vea el gastroenterólogo, usted necesita tomarse este medicamento. Bueno, ese medicamento va a ser comprado por un hospital público de forma centralizada y aún en el proyecto no es claro cómo va a ser la distribución y la dispensación de esos medicamentos. Y eso, es decir, pues, pero se supone que si es en un hospital público, pues el hospital compra y uno va allá y va con la formulita y se lo entregan. Sí, pero eso no está claro dentro del proyecto hoy como está.
Sí. Hay una figura muy importante que tiene un rol muy menor dentro de la reforma, que son los gestores farmacéuticos, que hoy son los que permiten todo ese manejo y ese trabajo que es realmente muy especializado de compra y distribución de medicamentos para la población. El gruesísimo de los medicamentos que consumimos los colombianos se hacen y se consumen a través del sistema de salud. Y entre menor sea la capacidad de ingreso de la familia, es más importante ese rol que tienen hoy las EPS de garantizar esa distribución de medicamentos. Porque recuerdo, pues, en mi trayectoria periodística he hecho investigaciones, había una especie de cartel de medicamentos para el hospital militar. Es decir, aquí se corre también el riesgo porque las EPS, al tener una función privada, pues tratan de lograr los mejores rendimientos y comprar de la manera más económica posible unos medicamentos. Pero entonces aquí también estaríamos ante la posibilidad de que se abran las puertas a que los medicamentos se conviertan en estas contrataciones públicas, que si de pronto lamentablemente llega alguna persona corrupta a manejar ese esquema, pues terminaríamos nosotros comprando medicamentos súper caros o el Estado comprando unos medicamentos súper caros o no llegando los medicamentos, porque hemos tenido la experiencia en Caprecon, en el Seguro Social, es quedar un poco en manos del Estado, que hemos visto que no es necesariamente, sin decir que no ha habido EPS corruptas, que las hubo en la historia mucho y se han ido depurando, es lo que tal vez hay que explicar. Las EPS que en su momento fueron creadas de manera corrupta por algunos actores políticos interesados en ganar un dinero ilegalmente, pues se han ido depurando porque no son capaces de sostener el ritmo de eficiencia que exige, ¿no? Tal vez hay dos comentarios, María. Uno, ya estamos en un problema de escasez de medicamentos, en donde las funciones del gobierno que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación o con la definición de precios máximos a los cuales se puede comprar, realmente ha estado tremendamente abandonada durante estos 10 meses. Durante este gobierno, la comisión que define los precios de un grupo de medicamentos no se ha reunido ni una sola vez. Paula, ¿pero eso ha sido por la reforma, por la incertidumbre que crea la reforma o por la ineficiencia? Sí, digamos, yo creo que acá hay un tema en donde el gobierno, pese a los múltiples llamados que se han hecho desde muchos sectores, desde pacientes, desde la academia, desde las secretarías de salud, pero también desde gremios como ASEMI, pues no le ha metido de fondo trabajo al tema de la revisión de cuáles son los precios de medicamentos. El año pasado tuvimos una devaluación de más del 20%, una inflación por encima del 13%, y los medicamentos están muy asociados al comportamiento del dólar. Entonces, si para un laboratorio deja de ser viable traer un medicamento, pues porque 20% de incremento en costos es un montón y no se reconoce dentro de los precios máximos a los cuales ellos pueden vender, pues lo dejan de traer a Colombia. Este es un mercado de competencia mundial, como lo vimos con las vacunas. Y por ejemplo, ¿usted cree que eso también va a tener, en la reforma podría tener algún tipo de incidencia el tema de los medicamentos, pues, o tendría algún efecto sobre el abastecimiento de medicamentos y su distribución? Pues yo creo que cuando hay pocas capacidades y el tema de administración, compra de medicamentos es un tema realmente muy sofisticado, en donde el Estado tiene en este momento unas funciones pequeñas que cumple de forma deficitaria. Pues yo no me imagino cómo será la administración de todos los medicamentos. Mira, la compra de biológicos, que son las vacunas, hoy no hay en el país vacunas para las mujeres gestantes para COVID. Solamente hay una de las referencias aprobadas para mujeres gestantes y está sin existencias dentro del país. Entonces, yo creo que hay que revisar, y esto es digamos, tal vez una reflexión más amplia, no solamente al tema de medicamentos. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el Estado para hacer la operación de un sistema tan complejo como es el sistema de salud? Entonces, ahora yo voy a hacer la compra de todos los medicamentos. Bueno, revisemos qué está pasando con aquellos medicamentos de interés en salud pública que está comprando el Estado, en donde incluso en esos medicamentos hoy tenemos problemas de abastecimiento. Pero cuando uno mira cómo esto se empieza a hacer transversal en la reforma y es el Estado el que empieza a acumular una cantidad de obligaciones frente a la operación del sistema y las capacidades que hoy tiene, pues es que lo uno no se compadece con lo otro. El caso de la ADRES, que es
digamos, como una La gran ADRE es para tesorería. exacto, para Es como, explicarle a las personas que nos escuchan, es como la administradora de los recursos de la salud. exactamente, es como la gran tesorería en donde llegan todos los ingresos, ha sido, digamos, un avance institucional importante, y de ahí se distribuyen todos los recursos, se le distribuyen a las EPS y también se hacen pagos puntuales, por ejemplo, a quienes son los prestadores del SOAT dentro de ciertos rangos de gasto. Hoy la ADRES pues tiene unas capacidades tremendamente limitadas para hacer auditoría y para hacer revisión y para controlar los gastos. Cuando uno mira en qué está la ADRES, revisan cerca de 50.000 facturas al mes, auditan cerca de 50.000 facturas al mes. Revisar si se ejecutó, si fue la persona existe, por ejemplo, para el caso de SOAT, ¿no? Y de recobros. Eso es más o menos el 2% de las prestaciones. Y en eso, en promedio, la demora en los pagos está alrededor de un año. Es decir, cuando usted dice 2%, es que son 50.000 las que revisan, pero esas son apenas el 2% de todas las que tendrían que revisar. Exactamente. Y la demora y la fila, es decir, va a haber una fila más infinita en los pagos que la que va a haber en los hospitales. Pero usted toca un punto, doctora Paula, y es el tema de esta transición. Es decir, supongamos que se apruebe la reforma a la salud, más allá de que la opinión pública está en contra, más allá de que se han dado los argumentos desde todo tipo de asociaciones de lo inconveniente que es esa reforma. Supongamos, en el escenario de que se aprobara, ¿qué pasaría al día siguiente? Se aprueba un día 30 de diciembre de 2023. Sí. La reforma, ¿qué pasa el 1 de enero? El 1 de enero empezaría un periodo de transición por 2 años. Entonces, en esos 2 años, las EPS tienen que entregar a la población a estos CAPS. Reitero, muchos de los cuales no existen. Entregar a la población, que son ¿cuántas personas afiliadas? Son 52 millones de personas afiliadas. Todos, pues no, hay un porcentaje que no está afiliado. Hay un porcentaje muy bajito. Muy bajito. Estamos por encima del 99%. Que el digamos sistema tiene esa garantía, que toda la gente está afiliada. Y hay un grupo de personas que están en regímenes de excepción, en donde la reforma no los está afectando ni los está tocando en lo más mínimo. Tenemos 50 millones de colombianos inmigrantes que hacemos parte del sistema de salud. Tenemos que inscribirnos en unos CAPS en un periodo de 2 años. Acá está el primer reto, y es cómo mantener la cobertura. Parte de lo que uno tiene... Me hizo acordar usted cuando el último censo de población, que fue casa por casa, que eso se demoró una cantidad de tiempo, que se invirtió una cantidad de dinero y que quedó mal. Sí. Es decir, eso pues no me imagino la reforma a la salud. Al día siguiente todo el mundo vaya para el CAPS que no está, uno llega y el CAPS no está construido. Te lo digo yo en mi caso personal, a mí me va a tener que echar de mi EPS. Yo no me voy a cambiar. Pero si las EPS se acaban. Sí, no, tienen de un periodo de 2 años. El día que se acabe mi EPS, ese día iré a buscar el CAPS. Porque yo tengo una relación de confianza, que es lo que también muestran las encuestas de forma más generalizada de la EPS, de que las personas con su EPS. En las encuestas del Ministerio de Salud, lo que se muestra es que más del 80% de las personas recomendaría su EPS a un familiar o un amigo. ¿Tú, Luz María, recomendarías tu EPS Sura a un familiar o un amigo? Sí, yo la recomendaría. Y ese sentimiento es un sentimiento de confianza. Hay una relación construida de confianza con la EPS. Hay un conocimiento de cómo navegar el sistema de salud. Ese 1 de enero de 2024 se empieza a perder en este país. Y supongamos en el caso dado que en 2 años, empiezan a dilatar. Si en 2 años no están listos los CAPS, entonces extienden el periodo. Los decretos sirven para todo. Sí y no, porque esto es un plazo que se está dando desde la ley. Entonces tendría que hacer de afán una nueva ley para poder solucionar el tema. Pero supongamos, voy a seguir la línea argumental que tú estabas sugiriendo. Y es, supongamos que en los 2 años están todos los CAPS construidos. Las personas que empiezan se tienen que armar las redes. Las redes de médicos. Las redes, sí, de atención de segundo, tercer y cuarto nivel. Se tienen que armar esas redes de prestación. Se tiene que armar una cosa que es un tarifario. Entonces, lo que dice el gobierno es que para poder controlar el gasto se van a hacer tarifas. Cuando las tarifas se hacen mal, lo único que se genera es escasez. Pero también se generan unos incentivos muy altos a mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Si por atender una cesárea le pagan lo mismo a todos los prestadores, pues ¿quién tiene el mayor margen? Quien invierta menos en la prestación de ese servicio en particular. Claro, y se desincentiva la innovación, que ha sido una parte muy importante dentro de todo el desarrollo de este sistema de salud. No es gratuito que Colombia tenga 6 de los mejores 10 hospitales de América Latina.
Eso le iba a decir, porque me imagino entonces que, por ejemplo, porque estábamos hablando, la plata la va a manejar el Estado Sí. en la reforma. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el Seguro Social, que eso Sí. entonces empiezan a no pagarle, porque en esa transferencia de que se recoge una plata de los impuestos que la gente paga para salud, eso mientras hace todos los trámites en una burocracia lenta, mientras le pagan al prestador de salud, que es el hospital o la clínica, eso ahí va a empezar, yo creo, la gente a volver a la salud privada. Los que tienen dinero, pagar. No sé si este escenario que le voy a pintar usted lo ve. Hoy por hoy uno va a las mejores clínicas del país, al Valle de Lili, las que mencionaron, el Valle de Lili, al Pablo Tobón aquí en Medellín, al San Vicente en Medellín, a la Santa Fe, y uno encuentra que son atendidas personas de todos los estratos sociales, desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Es posible que con la reforma estos hospitales de alta gama, por decirlo de alguna manera, solamente sean para quienes tengan la capacidad de pagar por ellos. Pues cada hospital va a mirar si para él esas tarifas que propone el gobierno funcionan o no, pero más aún. El problema es del pago más que la tarifa. No solamente. Y bueno, hay problemas de si las condiciones, digamos, contractuales. Acá el único que va a contratar servicios va a ser la ADRES. Entonces, es decir, yo para ir al hospital Pablo Tobón tengo que hacer una solicitud en la ADRES o no, cómo va a ser. No, el CAPS hace la remisión, pero el único que contrata al Pablo Tobón es la ADRES. La ADRES va a decir. Sí. Entonces, ¿quiénes pueden ir al Pablo Tobón? Sí. ¿En qué redes está el Pablo Tobón habilitado para que uno pueda ir? ¿Cierto? Entonces, hay unas condiciones de contratación que solamente las va a tener la ADRES, que son unas condiciones en una cosa que titulan acuerdos voluntarios para un poco, si me preguntas a mí, digamos, obviar todos los temas de contratación por ley 80. Entonces, pero espérate un segundito, ¿el Estado va a decidir a qué hospital voy yo? Claro, finalmente. Claro. Y eso es algo que funciona así en los sistemas de oferta. Yo estuve haciendo una visita para entender el sistema de Costa Rica, que ha sido constantemente uno de los referentes dentro de la discusión de la reforma. Y cuando yo les preguntaba a las personas cómo eligen ustedes su prestador, todos me abrían los ojos y me decían, pero ¿de qué está hablando? Acá nosotros nunca elegimos el prestador. Es el que nos manden desde nuestro EVAIS, que es el equivalente al CAPS o al hospital regional. Nosotros simplemente vamos a ese prestador. Nosotros jamás pensamos en que nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Yo creo que eso es un gran cambio frente a lo que tenemos hoy en Colombia y lo que no podemos perder. Es que resulta que parte de lo que se está poniendo en riesgo en esta reforma es nuestra posibilidad de elegir asegurador. Nosotros, si uno no está contento en Sura, uno dice, pues me voy a cambiar para esta otra. Y se cambia. Y hay mecanismos, digamos, de cambio hasta por medio de plataformas web. Es un cambio que... Con la reforma no va a haber alternativa. No hay alternativa porque hay un único asegurador que en palabras del gobierno es el Estado. Entonces, ese Estado, que es una cosa inmaterial, ¿cierto? Que es la que va a responder por la salud de todos, es también, según palabras del ministro, a quien se le va a poder poner una tutela si hay algún problema de la violación de mi derecho a la salud. Porque ese es otro tema. Hoy por hoy se ponen tutelas ante las EPS. Así es. Ante Colsanitas, ante Sura, ante quien no me está prestando el servicio, y ahora se lo tendré que poner al Estado. Sí, de forma genérica. Y el Estado no sabemos cómo va a responder. No sabemos, porque algo también que, digamos, de las cosas para rescatar de ese sistema, sin querer decir que no hay muchas cosas por mejorar, es que hay alguien que le responde de cara al usuario de forma integral. Sea el medicamento, sea el laboratorio, sea de primer nivel, de tercero, de cuarto, de lo que sea el traslado. El acompañante que tiene que ir con una persona para asistir a una sesión de quimioterapia. Todo está concentrado en la EPS, que es la cara y es la puerta de entrada al usuario. Acá hay una fragmentación en el acceso a los servicios. De un lado está el CAPS para todo lo primario, de otro lado está la gestora de salud y vida, que tiene muy pocas funciones y que tiene muy pocas habilidades, pero que tiene que responder de cara al usuario. Entonces, esa, si me preguntas, es una gran preocupación de lo que se está proponiendo y es un tema que desde el diseño está condenado al fracaso. Escuchándola sobre el tema de lo que pueden ser las filas, las colas, las listas de espera,
me viene a la mente las filas que hemos visto estos días en el Banco Agrario por los pagos de la renta básica. Pues, que es algo parecido, se le quitó al sistema bancario privado un poco la posibilidad de pagar y de pronto el sistema estatal pues no da abasto, no está preparado, no tiene las herramientas. Entonces ve uno filas como las que se veían en Bogotá cuando la alcaldía de Gustavo Petro, que también tenía una EPS oficial, Capital Salud, que también eran filas desde las 3 o 4 de la mañana. Entonces uno piensa lo que vamos de pronto, porque hay sistemas en el mundo, es decir, el problema de fondo es que la gente cree que el Estado o que la sociedad puede surtir la salud para todos en condiciones óptimas. Y tal vez lo que no sé usted que conoce los sistemas o que ha revisado los sistemas de salud en el mundo, pues que ha visto con respecto a lo que tenemos en Colombia, de ventajas y de desventajas de pronto que haya que corregir, sí, comparado con otros sistemas. Mira, poco la propuesta acá es tener un sistema por oferta, que es lo que tiene el Reino Unido, que es lo que tiene Costa Rica, y eso es una decisión válida. Pero cuando dice sistema por oferta. ¿Oferta qué significa? Que lo que paga el Estado es los hospitales públicos y las personas van y lo que reciben es lo que está en el hospital público. Uh-huh. Nosotros tenemos un mecanismo de aseguramiento en donde lo que paga el Estado es una prima para que una EPS responda de forma integral por la salud de una persona. Uh-huh. No paga hospitales para su funcionamiento. Hay, digamos, un componente muy pequeño de subsidios, uh-huh, a la oferta para hospitales, uh-huh, públicos, que yo creo que eso es parte de las cosas que tenemos que revisar, cómo realmente en algunas regiones del país pues hay que financiar esa oferta de hospitales públicos, uh-huh, porque no hay una población suficiente para que simplemente con venta de servicios se puedan sostener. Y yo creo que esa es una discusión que es válida. Uh-huh. Ahora, cuando uno revisa los sistemas de oferta como el sistema inglés, resulta que eso no se hizo en 2 años, se hizo en 200. Y resulta que el costo por persona es 5 veces lo que tenemos hoy en Colombia. Es decir, somos muchísimo más eficientes. Somos con menos plata hacemos más. Con menos plata hacemos muchísimo, Luz María. Uh-huh. Cuando uno revisa el comparativo de Colombia con el resto del mundo, los niveles de eficiencia que se logran son increíbles. Entiendo. Porque cuando uno lo dice de esta forma, la gente no le cree. En Colombia tenemos un plan de beneficios que es uno de los más generosos. Si las cosas no están dentro del plan de beneficios, hay unos recursos adicionales que se llaman presupuestos máximos por donde le pueden cubrir esas tecnologías, que en el grueso de los casos son medicamentos. No tenemos un sistema con preexistencias. Acá nadie llega y le dice, no, ¿sabe qué? Usted tenía un riesgo hace 8 años, entonces yo no le voy a responder por ese cáncer. Es que le voy a dar un ejemplo. Es que eso en la teoría puede que muchos no lo entiendan, pero en la práctica es lo siguiente. Yo tengo varias personas, compañeros de la universidad, que se fueron a vivir al exterior. Hay unos que viven en el exterior y vienen aquí a que los atiendan. ¿Y siguen pagando el seguro de acá? Y hay otras personas, uh-huh, hay una persona en particular que pudiendo vivir en el Reino Unido o en Italia, dice, no me quiero ir a pesar de la difícil situación de Colombia, porque ya viví allá y la salud, y yo necesito que me atiendan en salud, y la salud de allá no es buena. Nos decía Luis Gonzalo Morales, un especialista en el tema de salud, que en el Reino Unido, que es el sistema que ustedes comentan que estaríamos un poco tratando de copiar en Colombia, que hay 7 millones de personas en espera de una cita. No sé si eso, si el dato es exacto, pero pues refleja un poco que tenemos un sistema de salud que tenemos que apreciar, porque o si no nos vamos a otros que realmente la gente en esos países le toca soportarlo porque es lo único que tiene. Sí. Y eso, y digamos que lo que muestra lo que está pasando en los sistemas de salud del mundo es que la oportunidad en las atenciones cada vez es más demorada, porque no estamos creciendo en las capacidades para atender a la población al ritmo de lo que deberíamos. Al ritmo de lo que crece la población, a pesar de que a veces se crece. Y de lo que nos estamos envejeciendo. Porque a medida que nos convertimos en una sociedad más vieja, vamos a necesitar más servicios de salud. Claro. Y esas cuentas no están metidas ni dentro de la reforma, ni dentro de los escenarios fiscales que sustentan la reforma. Doctora Paula, no quiero terminar esta charla sin que me cuente un poco, usted que vivió, pues que le ha tocado durante, pues ya vamos para 1 año, estar un poco en la gestión como gremio de las EPS ante el gobierno, que le ha tocado estar en el Congreso.
¿Usted qué sensación tiene? Porque el gobierno insiste en esta reforma a pesar de que todo el mundo ha tratado de demostrar que no es correcto, que no es bueno para los colombianos cambiar este sistema? Mira, la respuesta va a sonar cliché, pero realmente siento que es la respuesta correcta. Y es que creo que acá hay un tema ideológico profundo de sentir que los privados no pueden hacer parte de la prestación de un servicio público y de un servicio social como la salud, que no hay una alineación posible de incentivos para que esos 100.000 trabajadores que hoy tienen las EPS se levanten todos los días genuinamente a buscar el beneficio y la salud de los colombianos. Entonces hay una posición ideológica en donde simplemente esto no es un actor válido ni es un actor legítimo. Entonces hay que quitarle el manejo de los recursos porque no hay un privado que pueda manejar adecuada y eficientemente los recursos, cuando lo que muestra la evidencia es todo lo contrario. Entonces ha sido una conversación tremendamente difícil. ¿Y usted en las conversaciones cotidianas con los actores estatales siente eso? ¿Cómo siente esas conversaciones? ¿Cómo son? Mire, esas conversaciones han ido cambiando en el tiempo, pero usualmente vuelven al mismo punto. Bueno, porque hubo cambio de ministra. Sí. Pues la ministra anterior la ministra Corcho uno la veía un poco más radical, y al ministro Guillermo Alfonso uno lo ve menos radical, pero no sé si es un cambio real o más de percepción. Yo creo que hay un cambio en las formas, pero creo que se mantiene la misma línea de pensamiento. Y en esa línea de pensamiento, los privados no son un actor legítimo para que estén trabajando dentro del sistema de salud. Y ahí la reflexión a la que yo voy todo el tiempo es: ¿quién tiene la mejor capacidad para prestar servicios de salud y tener resultados de salud para la población? Y las capacidades no se decretan, Luz María. Uno no escribe en una ley, mañana la ADRES auditará todas las cuentas en salud de la nación y esa capacidad se desarrolla. Eso no es así. Mañana aparecen 2.000 CAPS. Eso no pasa. Las capacidades no se decretan, las capacidades se desarrollan y toman años para desarrollarse. Y si la decisión que toma el Congreso es que eso debe ser así, pues lo mínimo que tiene que haber es una transición lo más responsable posible para no afectar a las personas. Dentro de las EPS que están en ASEMI, hay 490.000 personas hoy en tratamientos oncológicos. ¿Qué va a pasar con esas personas? Doctora Paula, una última pregunta. Usted que dio esta batalla, que ha estado tan argumentada en sus posiciones para defender el sistema de salud, ¿por qué se va? ¿Por qué deja el gremio? Por un tema personal, Luz María. Acá hay un balance, ¿no? que buscamos todos en la vida y yo quiero buscarlo en este momento. Siento que esto es una carrera de relevos, en donde uno tiene la posta y mientras tiene la posta se quema las piernas, pero entrega la posta y esta es una causa realmente que tiene que ser de todos los colombianos. Desde donde esté, pues en esto yo creo profundamente, más allá de la función gremial que he cumplido durante estos meses. Y yo lo que quiero hacer al cierre de este podcast es una invitación a todos a que protejamos esas instituciones. Las instituciones son tanto privadas como públicas. Y las EPS y el sistema de salud son una institucionalidad que le ha generado un gran beneficio a este país. Pues de hecho, como usted lo dice, sinceramente a mí me parece que en esto de la defensa al sistema de salud es donde más se ha visto muchos actores de la sociedad civil tratando de intervenir para defenderla. Y yo creo que no hay que devolvernos en eso. Llega el 20 de julio, puede llegar una nueva reforma. De pronto hay que pedirle al presidente de la República que incluso para su gobernabilidad lo más adecuado sería enterrar esa reforma a la salud completamente. Muchísimas gracias, doctora Paula. Muchos éxitos en sus proyectos futuros. Esto fue Charlas de Domingo. Les habló Luz María Sierra, directora de El Colombiano. Muchas gracias por acompañarnos.